que es insecticidas botánicos, o sea, todos los que tengan que ver con la extracción o la parte de alguna planta en particular, alguna sustancia, pero que es utilizada como de origen, digamos, no tiene ningún tipo de modificación. Habíamos visto biológicos anteriormente, insecticidas biológicos, donde había algún proceso o algo más industrial, hasta en algunos casos aislaciones, mezclas, donde veíamos esos biológicos. Estos botánicos son derivados de plantas, pero utilizados prácticamente como extractos. Estos tienen históricamente un uso desde épocas muy antiguas, donde tenemos históricos como el tabaco, el piretro, que han sido utilizados en la época de la Segunda Guerra Mundial principalmente, eh, todo tipo de investigaciones tratando de buscar productos para fines bélicos, ¿no? En la antigüedad, o sea, como dice ahí la cita, en el año 66, hubo una utilización bastante importante de productos con origen botánico. Y de ahí en adelante ha empezado a decrecer su uso, ¿no? Lógicamente, por la aparición de sucesivos productos de síntesis que los fueron reemplazando, bueno, y con características muy distintas. El piretro es un producto botánico que ha tenido un uso importante como insecticida. Lo vimos, el piretro da origen a los piretroides, pero el piretro de su forma natural se sintetizó de manera química utilizando como base eso, por grandes inconvenientes que tenía el piretro de fotodegradación, principalmente, era fotolábil, ¿no? Y no tenía residualidad. Bueno, otros insecticidas derivados de plantas han sido extraídos de flores y demás, como el limoneno, el eugenol, cinamaldehído y demás. La azadiractina, que es uno de los más conocidos, es extraído del árbol de NEM, ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, uno de estos botánicos es la nicotina, que es extraído de unas plantas solanáceas, en particular. Tiene propiedades insecticidas, son insecticidas de contacto, la mayoría de estos tienen actividad de contacto, y también tienen efectos de control y a veces de repelencia, ¿no? Y ha sido utilizado para áfidos y algunas orugas. Ocasiona la generación de nuevos impulsos que provocan contracciones espasmódicas, convulsión y finalmente la muerte del insecto. Bueno, actúa de manera similar a la nicotina, ¿bien? La respuesta nicotínica. Nosotros veíamos los que actúan en los receptores nicotinérgicos, como los neonicotinoides, digamos, pueden tener una utilización similar, al sitio de acción similar a lo que vemos con la nicotina, ¿no? Bien, otro producto usado, conocido, es la yotenona, que se extrae de una raíz de una planta, de una fabácea. El compuesto yotenona es un inhibidor de enzimas respiratorias que está involucrado en la respiración. Los insectos tienen sintomatología de problemas de respiración, ataxia, provocan convulsiones y finalmente mueren por problemas respiratorios. Se ha utilizado el control de orugas en muchos lugares del mundo, y lo más famoso de la yotenona es su efecto de parálisis de peces. Entonces, en muchos lugares del mundo ha sido usado para limpiar o renovar lagunas donde había alguna especie de pez que estaba en demasía o había generado desequilibrio. Lo que hacían era
echar de manera líquida rotenona en el lago, y se paralizaban todos los peces, quedaban flotando, y manualmente se sacaban los peces que querían ser disminuidos para mantener un equilibrio, y bueno, de esta manera se recuperaban lagunas de pesca deportiva. Bien, o sea, si ustedes buscan la rotenona van a ver que es famosa por eso. Otro insecticida botánico muy famoso es el limoneno, bien, que viene nosotros lo conocemos por ahí por el aroma químico que genera, ¿no? Se extrae la carcasa de los cítricos. De esta manera, varios cítricos han sido utilizados con cierta actividad insecticida. El limoneno es el más famoso. Y se utilizaba este extracto para controlar plaga, y tenía cierto uso real en lo que eran mascotas, ¿no? Para piojos, pulgas, garrapatas, siendo no tóxico para estos animales sangre caliente. Otros dos productos florales era el eugenol, que era el aceite de clavo, y el cinamaldehído, que era derivado de aceite de canela, y demás eran tipo infusiones y aceites que se usan en cultivos ornamentales contra varios insectos. Tienen también mucho efecto de repelencia, en realidad, de insectos. Bien, la azadiractina yo les diría que es el botánico, perdón, más usado. Esto deriva de un extracto de las semillas del árbol de NEM. Es uno de los productos más utilizados. Tiene propiedades insecticidas, fungicidas, bactericidas. Actúan por ingestión y también por contacto. Están dentro del grupo de la regulación de insectos. Había uno, lo vimos en los insecticidas. No posee obviamente efecto de choque, o sea, es un daño continuo, necesita como de 6 a 8 días para mantener su actividad, imagínense, o sea, demora bastante en eliminación del insecto. No tiene una alta residualidad, se usa para muchas plagas. Como dice acá, se ha comercializado como regulador de crecimiento. De hecho, es un regulador de crecimiento. Produce desorden en la alimentación y altera la muda de los insectos, inhibiendo la edizona. ¿Ven? En la parte insecticida, cuando vimos la otra parte, vimos la azadiractina. Lo que pasa es que no tiene por ahí mucho desarrollo comercial. Hay una sola empresa en el país que comercializa estos productos, que se llama, bueno, no me voy a acordar el nombre de la empresa, pero tiene Nemasal, que es un derivado de estos. Tiene, bueno, varios insecticidas derivados de la azadiractina. Bueno, medio para terminar, porque es corto esta clase. Tenemos la parte de aceites insecticidas, que son aceites minerales, que son caracterizados como productos derivados de mezclas de hidrocarburos. Normalmente son 4 tipos de hidrocarburos los que están en el medio. Voy a tratar de ser sencillo porque no quiero que entiendan mucho la parte química, sino por ahí el origen. Estos hidrocarburos son clasificados en 2 grandes grupos, que son los saturados, los hidrocarburos saturados, y los insaturados. Bien, los insaturados, que son los oleofínicos y los aromáticos que figuran ahí, estos insaturados son los que generan reacciones de combinación. Y son los que por ahí en estas combinaciones liberan ácidos, que son los que generan quemaduras en las hojas de las plantas. Por lo tanto, tener mucha cantidad de estos hidrocarburos insaturados en la composición del aceite es muy peligroso, ¿bien?
La cantidad de estos hidrocarburos se determina con el residuo insulfonable o no sulfonable, o sea, es la cantidad de saturado o insaturado que tenés en la mezcla. Entonces, yendo puntualmente a esta característica de insulfonables, de residuo insulfonable, es que se los caracteriza como los aceites de verano o los aceites de invierno. Estos aceites tienen el objetivo de ser usados como insecticida. Se los usa para ejercer una acción física o una acción tóxica en el sentido de cuando liberan estos compuestos, y son muy usados en frutales, ¿no? A veces van en mezclas con insecticida de síntesis. Bueno, los aceites estivales, bien, que son los de verano, tienen que tener un residuo no sulfonable de un 90% en adelante, digamos. O sea que tienen que tener muy poca cantidad de hidrocarburos insaturados. O sea que la reacción de los hidrocarburos sea muy poca para que no liberen estos ácidos y generen daño en la hoja. Por eso tienen que ser mayores al 90% para evitar este daño en hoja. Y los invernales te permiten tener una cantidad mayor de hidrocarburos insaturados. O sea, permite que haya mayor reacción de estos insaturados por el hecho de no haber hojas en los frutales, ¿bien? Al no haber hojas, no haber flores, bueno, no hay órganos que dañen, entonces te permite usar un aceite con mayor cantidad de hidrocarburos insaturados. Entonces el residuo no sulfonable tiene que ser, puede ser menor, del 70 al 80%, puede bajar un poco. Bien. Propiedades biológicas de los aceites tienen propiedades biológicas de actuar de manera física, mediante la asfixia del insecto, de manera nerviosa, con estas liberaciones de estos ácidos, a través de la fitotoxicidad aguda, mediante también estos ácidos, y la fitotoxicidad crónica que pueda generar en la planta, ¿no? Estamos hablando de la planta, puede ser debido a la viscosidad del aceite y a las bajas temperaturas que pueden llegar a dañar y tener un efecto dañino del aceite. Son todas características de los aceites que me lo van a catalogar. De todas maneras, nosotros no usamos tanto esto, nosotros directamente los aceites que hoy, esto en los años anteriores era muy común porque no había tanta disponibilidad de tecnología. Hoy los aceites de origen mineral que se utilizan en la agricultura tienen todos buenas performances, digamos, la eficacia y todas estas características son de las mejores. Otra característica de los aceites es la viscosidad, que se mide mediante los segundos de Seimbol, o sea, cuánto se demora en recorrer el aceite en una superficie determinada, es una prueba que se hace, y de ahí se caracterizan los aceites livianos, los medianos y los pesados. Esto da una idea de un aceite muy liviano, se va a correr rápidamente en un vegetal, por lo tanto no va a generar este mecanismo de asfixia que estamos buscando por moverse mucho, y si es muy pesado, va a haber un buen control de insectos, pero también puede generar problemas de fitotoxicidad por asfixia, porque tiene estomas tapados, tapones estoma, entonces bueno, esto genera un problema, por lo tanto tenemos que buscar aceites intermedios. Bien, la curva de destilación da un poquito de la volatilidad del aceite, que es cuánto va a durar esta volatilidad en función de la temperatura, te lo clasifica el aceite en función de cuánto dura para evaporarse, que eso es un poquito un poquito la velocidad en la que se va a degradar el aceite en el vegetal. Bien, y después tenemos, en cuanto a las formulaciones de los aceites, tenemos los de ruptura lenta, donde el aceite tiene un emulsionante en una proporción importante
lo que hace que el aceite de alguna manera se vaya liberando o vaya ejerciendo su acción de manera más lenta, por eso se llaman de ruptura lenta, y la ruptura rápida del emulsionante está en menor proporción, por lo tanto, una vez que uno lo aplica, este emulsionante libera el aceite más rápidamente que el anterior. Bien. Y después están los aceites invertidos que tienen agua, vienen con agua y con una cantidad de emulsionante importante. Eh, y bueno, se usan en la agricultura, no hay mucho, en nuestra región no hay mucha importancia al respecto de esto, o sea, hay un par de aceites minerales que se utilizan, hay un par de aceites vegetales y no hay mucho uso. Hoy en día también la utilización de los aceites como controladores está un poquito empezando a dejar de usarse por una cuestión de practicidad, porque los volúmenes que usas por ahí son grandes y bueno, trae varias complicaciones. Pero normalmente se usan en frutales para controlar cochinillas, son herbicidas de ácaros por una cuestión de asfixia, en cultivos como los cítricos, los frutales de hoja y los frutales de hoja caduca, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, acá hay distintos aceites de invierno, con algunas marcas de aceites, para que tengan una idea, pero esto es antiguo, yo creo que no sé si queda alguno de esos. Porque la verdad que es una tecnología que está dejándose de lado, ¿no? Pero bueno, la comentamos a la de los aceites como para que tengan una idea. Cuando alguien les diga un aceite mineral, tengan noción de qué estamos hablando. Bueno, terminaríamos con la clase. Fer, no sé si estás ahí, Jorge, para continuar con lo otro. Agustín, sí, estamos acá. Creería. Sí, Jorge también. Sí, acá Ok. estoy, acá estoy. Bueno, yo sigo conectado y los dejo que continúen ustedes con la parte del práctico de Marbete. Perfecto, dale, vamos así. Ok. Perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Quería, bueno, que si quieren nos organizáramos para ir exponiendo por grupo de los marbetes que les tocaron. No sé quién, si quieren empezamos por el grupo 1 y vamos hasta con 7 grupos. No sé si quieren que arranquemos ya el grupo 1 o quieren un tiempo. Por mí estaría bien empezar ahora, profe. Bueno, perfecto. No sé cómo lo han pensado, chicos, si van a presentar. Bueno, como Sí, ustedes. profe, ahí abro presentación. Bien. Profe, una consulta. Sí, Yo la semana pasada le envié las correcciones del práctico de calibración, pero nunca me dijo si estaba bien o Gabriel, sí. yo lo vi, sí, estaba bien. Ah, bien, bien. de todas formas, chicos, los que no hayan recibido algunas correcciones, esta semana, bueno, vamos a revisar todo lo, si ha quedado alguno, puede ser posible que nos haya quedado algún mail para atrás. Vamos a revisar todo y les mandamos si a alguno no les ha llegado o se nos ha pasado. Ya esta semana sí o sí van a tener todas las correcciones de todos los prácticos. Ahí se ve. Sí, se ve bien. Bueno, vamos a hablar sobre marbetes o etiqueta. Los integrantes del grupo: Gabriel Iñón, Gonzalo Rojas y Augusto Mancinelli. Bueno, en SENASA reglamenta la etiqueta o marbete que deben llevar los envases fitosanitarios a través de las resoluciones 367/2014 y 816/2006. Y después tenemos lo que es la distribución de la etiqueta y tenemos distintas partes. Una es A, B, C y D. En la A tenemos precauciones de seguridad
indicaciones de procedimientos correctos, indicaciones de primeros auxilios y para el médico. Después tenemos lo que es la parte B, donde dice el nombre del producto, ingrediente activo, el tipo de producto. En ingrediente activo ahí nos indica la pureza, es decir, el porcentaje de pureza. Después tenemos lo que es el número de registro, la fecha de vencimiento, la responsabilidad legal y nombre y dirección del fabricante. Después tenemos lo que es la parte C, recomendaciones de uso a campo, cultivo, plaga y dosis, y momento de aplicación. Y después tenemos lo que es la parte D, donde dice banda toxicológica, y muchas veces suele aparecer lo que son los pictogramas, que son como dibujitos, y bueno, básicamente son para aquellas personas que no saben leer y se puedan ir guiándose. Bueno, esto es cuando nosotros compramos en una casa de agroquímicos un producto fitosanitario. Entonces, esta parte es la sección B, y por ejemplo, es un concentrado emulsionable, y donde dice composición ésteres, esa sería la droga. Entonces dice ésteres butílico del ácido 2,4 dB. Y tenemos 93,1 gramos. Esto quiere decir que es 93,1 en 100 centímetros cúbicos, o dicho de otra manera, sería 931 gramos en un kilo. Bueno, es un herbicida. La empresa se llama Adama Argentina, Sociedad Anónima. Bueno, tenemos la dirección. Está inscrito en el SENASA. Después aparece, por ejemplo, lo que es el número de lote, la fecha de vencimiento, inflamable de tercera categoría, y el contenido neto, que son 20 litros. Y acá abajo, donde aparece la banda amarilla, tenemos lo que son los pictogramas, que recomienda el uso de botas, guantes, máscara, eh, el almacenamiento en un lugar seguro, lavado de manos. Bueno, y acá esto sería lo que es la sección A, y tenemos, por ejemplo, precauciones. Y lo más importante, tenemos mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas, no transportar ni almacenar con alimentos, inutilizar los envases vacíos para evitar otros usos. En caso de intoxicación, llevar esta etiqueta médico, y así sucesivamente. Después tenemos lo que son las medidas precautorias generales, donde analiza las recomendaciones. Después tenemos, por ejemplo, los riesgos ambientales, donde dice toxicidad para ave ligeramente tóxico, toxicidad para peces muy tóxico, y toxicidad para abeja virtualmente no tóxico. Eso es muy importante a tener en cuenta, como por ejemplo cuando queremos utilizar un cultivo donde es fundamental la polinización. Entonces, en el caso de que diga que es muy tóxico para abeja, es recomendable evitar usar productos que sean tóxicos para abejas. Después tenemos lo que son los tratamientos remanentes y caldos de aplicación. En este caso es cuando nos quedan un poco de producto y no se pueda utilizar. Entonces lo que hay que hacer, hay que lavarlo 3 veces, los restos del caldo de aplicación o agua de lavado no deben ser arrojados a fuentes de agua, por ejemplo, en canales, acequias, arroyos. Después tenemos lo que es el tratamiento de envase vacío, que bueno, como dije, es importante realizar el triple lavado, perforar el envase y llevarlo a la dirección agrícola. Después tenemos lo que es almacenamiento, muy importante almacenar en lugares secos, frescos, al abrigo de la luz directa o de fuentes de calor, de humedad, etc. Y después, bueno, tenemos consejos en caso de derrames.
Después tenemos lo que son los primeros auxilios en caso de que haya una intoxicación aguda, y en el caso de que sea muy necesario llevarlo al médico, tenemos esa etiqueta que dice advertencia al médico. Bueno, continuando con lo que sería el apartado C, donde encontramos las generalidades del producto, las recomendaciones de uso a campo y los equipos y volúmenes a utilizar. Por ejemplo, en la generalidad nos dice que es un herbicida selectivo sistémico y es para el control de malezas de cultivos de alfalfa y también maní y pasturas mixtas. El cultivo que sería registrado acá en San Juan sería la alfalfa. Y bueno, después tenemos las instrucciones del uso, tener en cuenta ahí para la preparación, que tener en cuenta la calidad del agua y que sea limpio. Y bueno, que primero el producto, la dosis se debe mezclar con un poco de agua, luego se agrega al tanque y se continúa con el llenado. Con respecto a los equipos, volúmenes y técnicas, si se va a hacer una aplicación, ahí nos explica que si el tratamiento es terrestre, y bueno, habrá que tener en cuenta el volumen que no sea inferior a 80 litros por hectárea. Ahora, si se va a hacer un tratamiento aéreo, tener en cuenta que el volumen de aplicación no sea inferior a los 30 litros por hectárea. También se recomienda, por ejemplo, ahí dice cobertura de 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado. Tenemos un rango de temperaturas para la aplicación que va de los 15 grados y a los 30, y se necesita una buena humedad en el suelo. Por lo tanto, si, como dice ahí, bajo condiciones de sequía, no se recomienda su aplicación, sino que esperar una lluvia que sea suficiente como para producir una mayor